Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. En estos últimos tiempos, se ha estado predicando constantemente y continuamente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La venida de Jesucristo está cerca. Santifíquense, obedezcan el Evangelio. Viene el arrebatamiento de la iglesia y después la tribulación. Dios ha enviado a muchos de sus siervos por toda la tierra a anunciar esta verdad: que Jesús viene a sacar a su iglesia de la tierra y después a castigar durante 7 espantosos años a toda la humanidad. Aún más, el Evangelio advierte del peligro de ir al infierno y al lago de fuego para toda la eternidad, si alguien muere en pecado y no se arrepiente. Ese es el sonido de la trompeta, el sonido del Evangelio, de los predicadores del Evangelio que Dios envió por todo el mundo a anunciar el regreso de Jesús y anunciar la salvación y el perdón de pecados por el arrepentimiento y por la fe de Jesucristo. La pregunta es, oyendo este mensaje, oyendo la trompeta, ¿te vas a percibir? ¿Te vas a preparar? Apercibir significa prepararse. ¿Vas a todos los días a empezar una vida de oración, a leer la Biblia, a obedecer lo que lees, a sacar lo malo de tu vida, a alejarte del pecado y a poner por obra las palabras de Jesús, los mandamientos de Jesús? ¿Vas a apercibirte? Estás oyendo el sonido de la trompeta. Últimos tiempos. Jesucristo viene. La Biblia dice que si no escuchas el sonido de la trompeta, porque Dios dice: levanta tu voz como trompeta, y la espada te hiere, tu sangre será sobre tu cabeza. El sonido de la trompeta oíste y no te apercibiste, tu sangre sería sobre ti. Pero dice la Escritura: mas el que se apercibiere, librará su vida, se salvará. La predicación del Evangelio de Jesús corre por los 4 rincones de la tierra. Por toda la tierra se oyó su voz y hasta el fin del mundo sus palabras. ¿Vas a poner por obra el Evangelio de Jesús para salvación de tu alma? ¿O serás necio y flojo para no poner por obra esa vida en santidad y obediencia a los mandamientos de Jesús? Hay una historia en la Biblia donde Lázaro está en el paraíso, en el seno de Abraham, en el centro de la tierra. Ahora sabemos que los justos suben al tercer cielo porque Jesús ya murió en la cruz y derramó su sangre. Jesús bajó al centro de la tierra por sus amigos, los salvos del Antiguo Testamento, antes de la cruz, antes de la sangre de Jesús. Efesios capítulo 4. Dice que Jesús bajó al centro de la tierra, tomó cautiva la cautividad. ¿Cuál? ¿Cuál cautiva cautividad? Los que estaban en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, y subió a lo alto, y dio dones a los hombres. Pero en aquella época Lázaro estaba en el centro de la tierra. Y el rico, que no tiene nombre porque la Biblia dice el nombre de los impíos se pudrirá, gritaba mientras estaba en tormentos, en el fuego eterno y en los gusanos, y otros muchos tormentos más: Padre Abraham, envía a Lázaro a casa de mi padre porque tengo 5 hermanos, para que se arrepientan y no vengan a este lugar de tormento. Pero Abraham le contesta: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mientras estás vivo, mientras no has muerto,
Puedes escuchar el Evangelio y creer el Evangelio para salvarte. Verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Hay muchas falsas iglesias, sinagogas de Satanás a los ojos de Dios, donde los predicadores saben que estamos en tiempos finales, pero no anuncian la verdad del juicio inminente de Dios a toda la humanidad, de la vida en santidad que demanda el Evangelio para poder entrar al cielo, del arrepentimiento de obras muertas, de la verdadera fe de Jesús, de lo que se viene sobre la tierra, el arrebatamiento, los jinetes, los sellos, las trompetas, las copas, los 7 truenos que emite el ángel con el librito. No están anunciando, porque el atalaya vio venir la espada, vio las señales de los tiempos finales, y no tocó la trompeta. Falsos pastores, falsos maestros, y el pueblo no se apercibiere. Si viene la espada, y se pierden en el arrebatamiento, o mueren en pecado, y los hiere, fueron heridos por causa de su pecado. Pero ese predicador negligente, insensato, Dios le demandará la sangre del pueblo de su mano. Pero también aplica para ti. Si tú en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos, la gente que te rodea, no les adviertes que hay un infierno de fuego ardiente, eterno, que le espera al pecador que muere sin arrepentimiento y sin la fe de Jesús, tú estarías siendo ese atalaya que no toca la trompeta y el pueblo no se apercibe. Si tú sabes la verdad, si tú sabes que Jesucristo salva del infierno, es tu deber sonar la trompeta. No es tu deber convencerlos, es tu deber sonar la trompeta, ya que si no lo haces, si no anuncias que Jesús salva del infierno a los que se arrepienten y le obedecen, Dios te demandaría la sangre de los que te rodean. Sí, Dios te la demandaría. Tú eres ese atalaya a la casa de Israel. Sabes que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, como dice Juan capítulo 3, verso 36. Verso 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dios nos está ordenando a ir y anunciar el Evangelio de Jesús en todas las formas y en todos los medios al impío, para que se guarde de su camino y enderece sus caminos y ponga por obra los mandamientos de Jesús. Si el impío muere y le anunciamos el Evangelio, Dios no nos demanda su sangre, pero si no se le anunciamos el Evangelio, Dios sí nos va a demandar su sangre. Tu tío, tu primo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tus sobrinos, tus abuelos, tus conocidos, tus vecinos, tus amigos. Si no anuncias el Evangelio de Jesús y ellos mueren en pecado y van al infierno, Dios te demandará su sangre. Tú te quitas esa responsabilidad delante de Dios cuando abres tu boca y les dices, Jesucristo es el camino de salvación. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tu responsabilidad delante de Dios termina cuando abres la boca y anuncias que Jesucristo es el camino de salvación y que hay que arrepentirse de los pecados y vivir una vida de santidad y obediencia a Dios. Ezequiel capítulo 33, verso 10.
Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cualquiera que piense que practicando el pecado lo recibirán en el cielo al morir, es un necio y es un ciego. La paga del pecado es la muerte, y muerte eterna en el lago de fuego. Segunda muerte. Y aquí Dios manifiesta su voluntad. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Si la persona vivió 5, 10, 20, 30, 40, 50 años obedeciendo a Jesús y al final se pone a pecar, a fornicar, a emborracharse, a decir groserías, a drogarse, a mentir, a robar, a codiciar, a ensuciarse como cerdo, la justicia que practicó por tantos años no lo va a librar el día que se rebelare. La salvación sí se pierde, y cualquiera que diga que la salvación no se pierde es un mentiroso, hijo del diablo, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Cualquier persona que diga que la salvación no se pierde, no lo envió el Espíritu Santo. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Escrito está: al que pecare contra mí, a éste borraré de mi libro. Verso 13. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Un tiempo fue cristiano, algunos años caminó rectamente en el camino de Jesús, pero después se puso a fornicar, a adulterar, a ver pornografía, a tomar alcohol, a robar, probablemente a drogarse, idolatría, codicia, etc. Sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Jesucristo dijo: el que se mantenga firme hasta el fin, este es el que será salvo. Verso 14. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Pero no porque la salvación sea por obras. Efesios capítulo 2, verso 7 en delante dice: somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también Santiago 2:24 dice: somos salvos por fe y por obras, y la fe sin obras está muerta. Cualquiera que diga creo en Jesús, pero no obedece a Jesús, su fe está muerta, y esa clase de fe no podrá salvarle, porque para Dios no es fe. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:24. Somos salvos por fe y por obras. Esto no contradice a Efesios capítulo 2 versos 7, 8 y 9. Porque la salvación es solamente por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, derramando su sangre, muriendo por nuestros pecados y resucitando. Pero la fe completa, la fe que salva, la fe que sí es fe, es la que obedece. Por eso dice aquí: hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. El justo por la fe vivirá. No solamente tiene la creencia, la fe, también tiene obras de justicia. Por eso se le llama el justo. Por la fe vivirá. Tiene que estar practicando la justicia para que su fe le sea contada. Si solo dice que cree pero no está practicando la justicia,
su fe no les será contada. Sin santidad nadie verá al Señor. Para que tu fe te esté contando, tienes que estar caminando en el camino estrecho, negándote a ti mismo, cargando tu cruz. Esa es la fe que salva. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Ellos dijeron que el camino del Señor no es recto porque querían que el que practicó la justicia y después se puso a pecar fuera salvo. Pero para Dios no es así. La salvación sí se pierde. No se pierde por todos los pecados. Hay pecados no de muerte. Jesús enseñó: si tú te enojas con tu hermano, eres culpable de juicio. Si tú le dices necio, eres culpable ante el concilio. Pero si tú le dices fatuo, una grosería, quedas expuesto al fuego del infierno. Si te enojas y lo perdonas, no pierdes la salvación. Si le dices necio o lo ofendiste, ¿no es una grosería? No pierdes la salvación, pero Dios te puede disciplinar más fuerte. Pero si le dices una grosería, quedas expuesto al fuego del infierno. Con ese pasaje Jesucristo enseñó que no por todos los pecados se pierde la salvación. Hay algunos que Dios te disciplina, pero no te borra del libro de la vida. Y otros, como fornicar, emborracharse, brujería, entre otros, sí te borran del libro de la vida, pornografía. Verso 19. Cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, cada uno conforme a sus caminos. El verdadero evangelio y la verdadera palabra de Dios enseña que seremos juzgados y recibiremos conforme a nuestras obras. Es importante anunciarle al pueblo, como buenos atalayas de Jesucristo, que cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Ezequiel ya sentía algo de Dios antes que le avisaran que Jerusalén había sido destruida por los babilonios. Y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel han dicho, Abraham era uno, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estás tomando alcohol, vistiendo ropa de prostituta, fornicando, viendo pornografía, robando, andando en las obras de la carne, enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones, idolatría, siendo amigo del mundo. ¿Y crees que vas a heredar así el reino de Dios? Siendo vanidoso, vanidosa, con el ropaje de este mundo, viviendo en la carne y no en el espíritu, con esas uñas de prostituta. ¿Y crees que así vas a poder entrar al reino de los cielos? No, tienes que arrepentirte, si no, no te van a dejar entrar. La puerta es angosta y el camino es estrecho. No cualquiera entra. Verso 26. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, ¿y habéis de poseer la tierra? Usas ropa pegada y provocativa y destapada. Vistes como las mujeres del mundo y crees que así vas a poder entrar al reino de los cielos. No, así no será. Ezequiel 33, 27. La mujer de Dios viste con pudor y modestia, no con esas uñas horribles
de ramera y todo eso que el mundo plantea cómo debe arreglarse la mujer. No, eso delante de Dios es vanidad y es carnalidad. Despréndete de todo eso para que te puedan dejar entrar al reino de los cielos. Ezequiel 33:27. Dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y el que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Muchas iglesias creen que van para el cielo, pero no están obedeciendo y no se han arrepentido. Tienen que arrepentirse. Verso 27. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y los que estén sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Ellos creían que Dios les daba la tierra por heredad, pero Dios les decía: no, no les doy la tierra por heredad. Los mato a espada, por la espada de sus enemigos, y les mando fieras para que los maten y los despedacen. Y a los que estén escondidos les mando plagas y pestes y enfermedades para que mueran. Cuando te lavas con colirio de la palabra de Dios, se abren tus ojos para ver cuál realmente es la voluntad de Dios. Estas personas estaban en pecado creyendo que Dios estaba con ellos. Estaban completamente ciegas. Veamos el ejemplo en la Escritura de esta generación que pereció, estando en pecado y creyendo que Dios estaba con ellos, cuando la ira de Dios era la que en verdad estaba con ellos. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Verso 29. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones. Por eso Dios iba a convertir la tierra en soledad y desierto, por las abominaciones que han hecho. Ezequiel 33:30. Y tú, hijo de hombre, y los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Sí, ustedes burlones, se burlan de la predicación del Evangelio, se burlan de los siervos de Dios que anunciamos, que hay un infierno ardiente para los que no se arrepientan y no obedezcan y se conviertan realmente a Jesucristo. Se burlan de nosotros que hablamos que viene el arrebatamiento de la iglesia en breve, y después la tribulación y la gran tribulación. Se burlan. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Mucha gente escucha a los predicadores, se hacen llamar cristianos a ellos mismos, escuchan las palabras de Dios, pero no las ponen por obra, solo hablan con halagos. Honran a Dios con su boca, pero su corazón está lejos de mí, dice Dios. Andan en pos de su avaricia, en pos de su pecado, y no se han limpiado. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Mucha gente que ve, escucha esta predicación, este mensaje, pero no deja el cigarro, no deja el pecado, no perdona, no se bautiza en agua de adulto en el nombre de Jesús, no ofrenda ni diezma, no viste con santidad. No deja de ver cochinadas en pantallas, en sus redes sociales, en su teléfono. Los predicadores somos para ellos solos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oyen las palabras, pero no las ponen por obra. Pero cuando ello viniere, la tribulación y la gran tribulación, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos y que fueron demasiado flojos para limpiarse. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesucristo viene a arrebatar solo a los que le obedecen, porque los que le obedecen son los que le aman. Y sentí de parte de Dios exhortar a las mujeres: vistan con santidad, con pudor y modestia. Quiten de su vida la vanidad de este mundo, todas las pinturas raras y vanidades con las que este mundo esclaviza a la mujer, uñas largas pintadas, y todo ese repertorio satánico, jezabélico,
que el diablo le echa a la mujer y que si no se lo pone no se siente bonita. Déjate de todo eso. Es esclavitud. Limpia tu vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Jesús dijo, el que no se haga como niño, no heredará el reino de Dios. Y los niños y las niñas chiquitos no se andan con esas vanidades de adultos. Saca de tu mente todo eso. Límpiate. Renueva tu odre. Medita en esta palabra. Jesucristo viene.